¿Alguna vez te has preguntado qué pasa cuando te vuelves inalcanzable? No, no me refiero a construir un muro de ladrillos alrededor de tu vida. Me refiero a cuando dejas de ser esa persona que siempre está disponible, que se preocupa por todo el mundo, que se deja arrastrar por el drama ajeno. Lo cierto es que cuando empiezas a poner límites, algo muy extraño ocurre. La gente comienza a observarte desde lejos. Algunos te veneran, otros te critican y algunos incluso te temen. Y es ahí cuando entra en juego la filosofía estoica, esa que te enseña a valorar lo que realmente importa y a soltar todo lo que no. En el vídeo de hoy vas a descubrir 2 lecciones esenciales que te mostrarán que volverte inalcanzable no significa alejarte de todos, sino acercarte mucho más a ti mismo. Porque lo que estás a punto de comprender no tiene nada que ver con arrogancia y todo que ver con dignidad. Prepárate para ver cómo cambia tu mundo cuando das ese paso. Te aseguro que no es lo que imaginas. Y antes de comenzar, quiero que vayas a los comentarios y escribas este mensaje. Valgo más en silencio. No es solo una frase, es una declaración de intención. Una forma de decirle a tu mente que estás listo para dejar de perseguir y empezar a elegir. Porque cuando entiendes tu valor, dejas de mendigar atención y empiezas a atraer respeto. Empodérate, valórate y sobre todo, quiérete más a ti mismo. Porque si no lo haces tú, nadie lo hará por ti. Si este contenido resuena contigo, te invito a suscribirte y activar las notificaciones para no perderte ninguna de las próximas reflexiones. Empezamos. 1. De necesitado a misterioso. ¿Alguna vez te has sentido como si fueras el comodín emocional de todos? El que siempre está ahí, el que responde al minuto, el que nunca dice que no. Esa constante disponibilidad, lejos de hacerte valioso, te vuelve predecible. Y lo predecible rara vez se valora. Pero cuando decides cambiar ese rol, cuando das el paso de dejar de buscar aprobación para empezar a construirte desde dentro, algo en ti se transforma. Pasas de ser el necesitado a ser el misterioso. Y no es arrogancia, es sabiduría estoica en acción. Los estoicos enseñaban que la autosuficiencia es una de las formas más puras de libertad, que tu paz no puede depender de las reacciones ajenas, ni de los mensajes que llegan, ni de la atención que recibes. Cuando internalizas esto, dejas de correr detrás del mundo y permites que el mundo empiece a girar a su ritmo, sin arrastrarte con él. Ya no estás ahí para todo el mundo. Ya no eres el amigo al que llaman cuando se sienten solos. Ahora eres alguien que selecciona, que cuida su energía, que pone su tiempo donde realmente vale la pena. Y lo más curioso es que, cuando desapareces un poco, no te olvidan. Al contrario, empiezan a preguntarse ¿qué pasó contigo? El misterio comienza a envolver tu figura y la gente empieza a mirarte distinto. Lo que antes era rutina, ahora es rareza. Lo que antes daban por hecho, ahora despierta curiosidad. No necesitas cambiar tu esencia, solo necesitas dejar de entregarte sin medida. Ser misterioso no es un personaje que te pones, es el resultado de haberte reencontrado contigo mismo. Y cuando dejas de ser el necesitado, no solo ganas respeto, también recuperas tu poder. Porque ya no dependes de que te validen, te basta con saber quién eres. Y eso, en un mundo que vive de la exposición constante, es lo más magnético que puedes ser. 2. Tu silencio se vuelve atronador. ¿Alguna vez has sentido que tu silencio pesa más que 1000 palabras? Que tu ausencia llena más espacio que tu presencia constante. Hay algo profundamente poderoso en callar cuando todos hablan, en retirarte cuando todos buscan atención. Porque cuando decides no estar, no responder al instante, no explicarte una y otra vez, tu silencio empieza a tener una voz propia. Una voz que no grita, pero resuena. Una voz que no se impone, pero transforma. Es ahí donde el silencio, lejos de ser vacío, se convierte en una declaración. Y los que antes te ignoraban, ahora escuchan con atención lo que ya no estás diciendo. Los estoicos lo sabían bien.
No toda respuesta merece ser pronunciada. No toda provocación necesita reacción. El verdadero dominio está en saber cuándo hablar y cuándo guardar la palabra. Porque en esa pausa nace el respeto. En esa distancia crece el valor. Si estás siempre ahí, si siempre reaccionas, si siempre respondes, tu energía se desgasta y tu imagen se diluye. Pero si te retiras con intención, si decides no estar donde tu presencia no es apreciada, empiezas a volverte escaso. Y lo escaso, en este mundo de exceso, se vuelve valioso. No se trata de desaparecer sin motivo, sino de aprender a retirarte para reencontrarte contigo. Tu silencio, cuando nace de la claridad, se convierte en una barrera invisible que protege tu paz. La gente lo nota, se inquietan, se preguntan por qué ya no estás. Y esa incertidumbre los mueve, porque ahora tú ya no estás al alcance de todos. Ahora eliges dónde y con quién. Ahora tus palabras no están disponibles en oferta, sino que valen porque has aprendido a guardarlas para quien realmente las merece. Ser estoico no es ser mudo, es ser selectivo. Es saber que el silencio también es una herramienta, una forma de hablar sin exponerte, de marcar límites sin levantar la voz. Y cuando descubres que puedes decir más con menos, cuando tu ausencia pesa más que tu presencia forzada, entonces tu silencio se vuelve atronador. Porque no estás callando, estás diciendo todo lo que necesitas decir sin abrir la boca. Y eso, en un mundo ruidoso, es una de las formas más altas de sabiduría. Tercera, empiezan a buscarte cuando ya no estás disponible. Hay algo curioso que ocurre cuando dejas de estar siempre disponible. Algo que no esperas, pero que sucede con una precisión casi matemática. Mientras más te alejabas, más te ignoraban. Pero el día que decides poner límites, el día que dejas de estar al alcance de todos, ese mismo día empieza a sonar el teléfono, llegan los mensajes, aparecen las preguntas. ¿Dónde estás? ¿Estás bien? ¿Hace cuánto que no hablamos? No es magia, es psicología. Es el efecto inevitable de volverte escaso en un mundo que da por hecho tu presencia constante. Cuando siempre estás ahí, cuando respondes al minuto, cuando corres a solucionar lo que ni siquiera te corresponde, la gente deja de verte como persona y empieza a verte como recurso, como algo que pueden usar cuando lo necesitan. Pero el día que desapareces, que pones en pausa tu entrega, que cierras la puerta por dentro, entonces tu ausencia empieza a hacerse notar. Porque ya no eres el que soluciona, el que sostiene, el que siempre dice sí. Ahora eres el que elige, y esa elección les duele más de lo que admiten. La filosofía estoica no se trata de alejarse por orgullo, sino de acercarse a uno mismo por respeto. Respetar tu tiempo, tu energía, tu paz. Y cuando tú te respetas, obligas al mundo a decidir cómo tratarte. Ya no estás mendigando atención. Ahora observas. Ya no estás corriendo detrás de nadie. Ahora caminas en dirección a ti. Y como por arte de efecto inverso, todo aquello que antes te ignoraba empieza a prestarte atención. No porque hayas cambiado para agradar, sino porque te has cambiado para cuidarte. No es que quieras que te extrañen, es que estás demasiado ocupado valorándote como para estar disponible para quienes no supieron hacerlo. Y ese cambio, aunque silencioso, es poderoso. Porque no necesitas golpear puertas para ser visto. Solo necesitas cerrar la tuya de vez en cuando para que los demás se pregunten por qué ya no estás ahí. Cuando dejas de estar disponible, no estás perdiendo conexiones, estás filtrando relaciones. Y cuando alguien realmente te valora, no necesita que estés siempre, necesita que seas tú, con límites, con amor propio, con presencia cuando elijas estar, no cuando te exijan hacerlo. Ese día, sin darte cuenta, habrás dejado de perseguir y empezarás a atraer. Porque el verdadero respeto nace cuando te atreves a ser inalcanzable. Cuarta, menos es más. Vivimos en una época en la que todo se mide por la cantidad, más mensajes, más apariciones,
más interacción, más presencia. Pero hay algo que muy pocos comprenden hasta que deciden detenerse. El valor no está en cuánto das, sino en cuándo eliges darlo. Cuanto más te muestras, más predecible te vuelves. Cuanto más estás, menos te buscan. Porque lo que abunda pierde brillo, y lo que escasea se vuelve tesoro. Esta es la paradoja que el estoicismo entendió siglos antes de que se volviera tendencia. Menos es más. Cuando aprendes a retirarte a tiempo, a guardar silencio en lugar de dar explicaciones, a ofrecer tu presencia como un regalo y no como una obligación, empiezas a observar cómo el mundo te valora diferente. Dejas de ser esa persona a la que todos acuden por costumbre y te conviertes en alguien cuya presencia se anticipa, se respeta, se desea. No porque te estés escondiendo, sino porque has aprendido el arte de no regalarte por completo. Has dejado de estar en promoción emocional para convertirte en una edición limitada. Y no se trata de jugar con la escasez como una estrategia para manipular, sino de entender que tu tiempo, tu energía y tu atención son recursos finitos, y que darlo todo a todos es la forma más rápida de quedarte vacío. Los estoicos no huían del mundo. Seleccionaban con sabiduría dónde poner su atención, qué palabras valía la pena pronunciar, qué vínculos merecían su presencia. No era frialdad, era claridad. Ser menos accesible no significa ser egoísta. Significa que ahora priorizas, que entiendes que no necesitas estar en todas partes para ser importante, que tu valor no aumenta por la cantidad de veces que apareces, sino por la calidad de lo que entregas cuando decides estar. Al ser menos, te haces más respetado, más deseado, más presente en la mente de los demás. Así que, haz la prueba, retírate un poco, aparece con intención, sé selectivo con tus síes, y verás cómo ese silencio parcial, esa ausencia medida, se transforma en magnetismo puro. No porque te estés escondiendo, sino porque ahora entiendes que lo escaso brilla, y que tú, cuando te das el valor que mereces, puedes decir mucho, dando menos. Quinta, cambia la forma en que te ven. Cuando decides dejar de complacer a todos, algo profundo comienza a cambiar. Pero no empieza afuera, empieza dentro de ti, porque hasta ese momento has vivido tratando de encajar, de agradar, de no incomodar. Has ajustado tu voz, tus gestos, incluso tus sueños, solo para no ser demasiado, para no ser juzgado, para que te acepten. Pero el precio de esa aceptación es demasiado alto, es tu autenticidad. Y cuando te das cuenta de eso, ya no hay vuelta atrás. Porque ese día, el día en que eliges ser tú aunque moleste, aunque incomode, aunque ya no encajes, todo cambia. La forma en que te ves, cambia la forma en que te ven. Al principio, puede parecer que estás perdiendo algo. Te sentirás más solo, más callado, más al margen. Algunos se alejarán, pero no te confundas. Lo que estás perdiendo no es amor verdadero, es dependencia emocional. Esas conexiones que solo existían mientras tú cedías, callabas o estabas disponible. Y lo que estás ganando es 1000 veces más valioso. Respeto, presencia, identidad. Porque ahora ya no eres el que se adapta, ahora eres el que se afirma. Ya no eres el que necesita atención, ahora eres el que transmite valor. La filosofía estoica lo explica con precisión. No puedes controlar cómo te ven los demás, pero sí puedes controlar lo que proyectas. Y cuando decides dejar de vivir en función de la mirada ajena, cuando te liberas del deseo de aprobación, cuando ya no persigues encajar, entonces tu figura se redefine. Dejas de ser uno más y te vuelves inolvidable. No por exagerar tu imagen, sino por haberte reencontrado con lo que eres en esencia. Y es entonces cuando las personas empiezan a verte distinto. No saben explicar por qué, pero lo sienten. Hay algo en tu forma de estar en silencio, en tu mirada firme, en tu forma de decir no, sin disculpas.
Hay una seguridad que no se grita, pero que se respira. Ya no eres el que se vende barato, ahora eres el que se valora caro. Y eso, en un mundo donde todos compiten por llamar la atención, es el mayor acto de revolución personal. Así que deja de intentar convencer a los demás de tu valor, vívelo, y verás cómo el respeto llega solo, porque cuando cambias la forma en que te tratas, inevitablemente cambias la forma en que te ven. Sexta, pierdes amigos, pero ganas respeto. El día que decides ponerte en primer lugar, prepárate, porque no todos aplaudirán tu evolución. Algunos se molestarán, otros se alejarán sin decir nada, y unos cuantos te juzgarán por haberte vuelto más frío, más distante, más raro. Lo que pocos entienden es que ese cambio no nace del orgullo, sino de la necesidad de cuidar lo que antes entregabas sin medida, tu energía, tu tiempo, tu paz. Y sí, perderás amigos, pero ganarás algo que vale mucho más y que no tiene precio: respeto. Durante años, tal vez fuiste el que decía que sí a todo, el que aguantaba silencios incómodos, desprecios disfrazados de bromas, favores unilaterales, relaciones en las que dabas el 100%, mientras del otro lado solo había presencia por conveniencia. Pero llega un momento en el que algo en ti despierta, y entonces, por fin, empiezas a trazar una línea, a decir, hasta aquí, a entender que quien se molesta porque dejas de complacerlo, nunca estuvo contigo de verdad. Los estoicos lo dejaron claro: no puedes vivir dependiendo de la aprobación externa. No puedes seguir vendiendo tu tranquilidad para mantener la armonía en vínculos que solo funcionan si tú cedes. Cuando eliges ser fiel a tu verdad, el filtro se activa. Y sí, algunos desaparecerán, pero no por lo que eres, sino porque ya no pueden controlarte, porque ya no accedes, porque ahora te das valor. Y aquí es donde ocurre la verdadera magia. Puede que ahora seas menos popular, pero tu presencia será más poderosa. Puede que ya no estés en todas las fiestas, pero cada vez que hables, te escucharán con más atención. Ya no serás el que agrada a todos, pero serás el que se respeta a sí mismo. Y eso, en silencio, empieza a cambiar tu entorno. No se trata de cortar lazos con todo el mundo, sino de fortalecer el vínculo más importante, el que tienes contigo. Y cuando ese vínculo se vuelve fuerte, nadie puede manipularte con chantajes emocionales o culpas disfrazadas de afecto. Así que sí, tal vez pierdas amistades en el camino, pero las que queden serán reales, porque te querrán por lo que eres, no por lo que haces por ellos. Y al final, cuando te mires al espejo, no verás a alguien que se quedó solo, verás a alguien que por fin se eligió. Porque el respeto que de verdad importa no es el que otros te dan, es el que tú te das cuando decides dejar de ser tan accesible. Séptima, te temen, pero también te admiran. Cuando decides dejar de ser la versión suave y disponible de ti mismo, algo en tu energía cambia. Ya no eres el que busca aprobación, el que cede ante todo, el que se adapta para no incomodar. Ahora eres el que mira con firmeza, el que habla con intención, el que no se disculpa por tener límites. Y esa transformación no pasa desapercibida. Algunos se alejarán, confundidos por no poder acceder a ti como antes. Otros, en silencio, empezarán a admirarte. Y algunos, aunque no lo digan en voz alta, empezarán a temerte. Porque el respeto real provoca ambas cosas: admiración y distancia. No te van a temer porque seas una amenaza. Te temen porque ya no pueden controlarte. Porque ahora tus decisiones no se tambalean ante el juicio ajeno. Porque cuando entras a una habitación, no lo haces para caerle bien a todos. Lo haces sabiendo que no necesitas caerle bien a nadie. Esa seguridad sin esfuerzo, esa presencia sin exageración, descoloca a quienes están acostumbrados a dominar con manipulación emocional o dependencia afectiva. Y es ahí cuando te conviertes en algo más que una persona común. Te conviertes en una figura, en alguien que no se toca fácilmente, en alguien que se respeta sin tener que gritarlo.
La filosofía estoica no busca que te conviertas en un ser arrogante o distante. Busca que seas dueño de ti, que no reacciones por impulso, que no vivas al servicio del afecto ajeno, y cuando encarnas esa autosuficiencia, irradias una fuerza silenciosa que impone, que inspira, que deja huella. No eres el más simpático, pero sí el más sólido. No eres el más popular, pero sí el más coherente. Y esa coherencia se siente, se nota, se respira. Claro, esta nueva versión de ti puede generar incomodidad. Algunos dirán que te has vuelto frío, seco, insensible, pero no lo eres. Simplemente ya no finges cercanía con quienes no la merecen. Ya no estás disponible para quien solo te busca cuando le conviene. Y esa distancia, esa claridad, es lo que despierta respeto. Porque ahora entienden que no te pueden manipular con una sonrisa ni doblegar con una crítica. Eres tú, íntegro, serio, sereno. Ser admirado no es el objetivo, pero es la consecuencia inevitable de volverte inaccesible para lo banal y profundo para lo real. Así que si alguna vez notas que algunos empiezan a bajar la voz cuando llegas, que otros se cuidan al hablarte, o que muchos te observan en silencio, no te alarmes. No es miedo a ti, es reverencia ante alguien que se atrevió a ser impenetrable. Porque al final, lo inalcanzable no es solo lo que está lejos, es lo que tiene un valor tan alto que no todos pueden sostener. Y tú, ahora, eres eso. Octava. Te haces interesante. Hay algo magnético en quien no se entrega del todo, en quien aparece poco, pero deja huella, en quien no está siempre, pero cuando está, se nota. Esa es la diferencia entre quien busca ser recordado y quien simplemente es inolvidable. Y lo curioso es que no necesitas esforzarte demasiado. Solo necesitas aprender a retirarte a tiempo, porque en ese pequeño acto, en esa decisión de no estar en todos lados, en todos los chats, en todas las conversaciones, ocurre algo inesperado. Empiezas a volverte interesante. Demasiada presencia cansa, demasiada exposición desgasta, demasiada disponibilidad te hace común. Pero cuando entiendes que tu ausencia también comunica, que no estar puede ser más poderoso que insistir, que callar puede ser más atractivo que hablar sin parar, entonces algo en ti empieza a destacar. Y no por lo que muestras, sino por lo que eliges no mostrar. En un mundo donde todos están gritando por atención, tú decides caminar en silencio. Y ese silencio resuena. Los estoicos sabían que el verdadero poder no está en la necesidad de ser visto, sino en la seguridad de no necesitarlo. Cuando no compites, cuando no te comparas, cuando simplemente eres, te haces distinto. Y lo distinto, lo que no sigue la norma, lo que no está siempre disponible, llama la atención sin pedirla. Eres tú, sin adornos, sin máscaras, sin ese esfuerzo constante por agradar. Eres tú con tu espacio, con tus pausas, con tus límites. Y eso, aunque no lo creas, es profundamente atractivo. Ser interesante no se trata de inventarte un personaje. Se trata de permitir que el misterio haga su trabajo. Dejar de compartirlo todo, dejar de responderlo todo, dejar de explicarlo todo. La gente no necesita saber cada detalle de tu vida para valorarte. Necesita sentir que hay algo en ti que no pueden tocar, algo que se escapa, que no se entrega del todo y que por eso mismo fascina. Así que la próxima vez que sientas que debes estar más presente para que no te olviden, recuerda esto: lo que está todo el tiempo a la vista pierde brillo. Lo que se esconde con elegancia, lo que aparece con intención, lo que se reserva con sabiduría, brilla con más fuerza. Porque en un mundo donde todos se exponen, tú eliges ser un misterio. Y los misterios, querido lector, no se explican, se sienten. Novena. El rechazo ya no te duele, te hace fuerte. Hubo un tiempo en que cada rechazo se sentía como una sentencia, como una prueba irrefutable de que no eras suficiente. Un mensaje silencioso que te decía que algo en ti no era digno de ser elegido. Y así, con cada no, con cada indiferencia,
tu autoestima se desgastaba un poco más. Pero un día, si estás dispuesto, descubres algo que lo cambia todo. El rechazo no es un castigo, es una protección, una redirección. Y cuando entiendes esto, ya no duele, te fortalece. Lo que antes te rompía, ahora se convierte en un escudo. Ya no te derrumbas cuando alguien no responde, cuando no te incluyen, cuando no te valoran, porque ya no estás esperando que el mundo te valide. Has empezado a construir desde dentro, y ese trabajo interno es el que te da poder. El poder de mirar un rechazo y pensar, esto no me define. El poder de mantenerte firme, sin rogar, sin intentar demostrar lo que ya sabes que vales. Ya no suplicas por un lugar, te conviertes en el lugar. La filosofía estoica enseña que no debemos aferrarnos a lo que no controlamos. Y la aceptación ajena, la admiración, el cariño de los demás, todo eso está fuera de tu dominio. Pero lo que sí puedes controlar es tu respuesta. Puedes decidir no romperte, puedes decidir aprender, porque cada vez que no encajas, cada vez que alguien se va, cada vez que algo no sale como esperabas, se abre un espacio, y ese espacio, en lugar de llenarlo con lamento, puedes llenarlo con crecimiento. Dejas de vivir pendiente de si te aprueban, y empiezas a vivir pendiente de si tú te apruebas. Y eso lo cambia todo, porque cuando dejas de temer al rechazo, te vuelves invencible. Ya no hay miedo que te frene, ni crítica que te paralice, porque sabes quién eres. Y cuando sabes quién eres, puedes caminar aunque cierren puertas. Puedes seguir aunque se vayan. Puedes sonreír aunque no te elijan. El rechazo se vuelve parte del camino, una señal que te guía, una forma de eliminar lo que no suma, una oportunidad para reforzar tu identidad. No estás hecho para encajar en todas partes. Estás hecho para estar donde te vean completo. Así que si hoy alguien no te acepta, no te preocupes. No lo tomes como una pérdida. Tómalo como una purificación. Porque solo quien ha sido rechazado de verdad puede entender el valor de permanecer fiel a sí mismo. Ahí es donde nace la verdadera fuerza, no en ser aceptado, sino en no necesitarlo. 10ª lección: la soledad te fortalece. Durante mucho tiempo te hicieron creer que la soledad era sinónimo de fracaso, que si no estabas rodeado de gente, algo andaba mal contigo, que si no tenías un grupo al que pertenecer, si no contestabas mensajes, si no ibas a todas las reuniones, entonces estabas perdiendo algo. Pero no te dijeron la otra parte. No te dijeron que hay una soledad que no hiere, sino que sana. Una que no te aísla, sino que te revela. Una soledad elegida que no es abandono, sino poder. Y es cuando eliges esa soledad, no como castigo, sino como refugio, cuando comienza el verdadero cambio, porque ahí, en el silencio de estar contigo mismo, sin distracciones, sin pantallas, sin aplausos, aparece tu verdad. Ya no estás reaccionando a lo que otros quieren de ti, ya no estás cumpliendo expectativas, estás simplemente contigo. Y ahí, donde muchos se asustan, tú encuentras fuerza. La filosofía estoica lo enseña con claridad. Quien no sabe estar solo, nunca sabrá ser libre. Porque la libertad no empieza cuando te aplauden, sino cuando ya no lo necesitas. No es ausencia de compañía, es presencia de conciencia. Y esa conciencia es la que empieza a pulirte, a mostrarte que no necesitas validación externa para sentirte completo, que no necesitas llenar vacíos con ruido, que puedes sentarte en medio de tu propia vida y sentirte pleno sin nadie alrededor. Y sí, al principio cuesta. La mente te lanza dudas, el miedo aparece. La incomodidad te susurra que regreses a donde eras aceptado aunque fuera a medias. Pero si resistes esa primera oleada, lo que encuentras es un suelo firme donde antes solo había incertidumbre. Descubres que estar solo no es estar vacío, es estar lleno de ti, de tus pensamientos, de tus valores, de tu paz. Y esa paz es inquebrantable porque no depende de nadie más. Lo más hermoso de esa soledad elegida es que no te aleja del mundo. Te prepara para volver a él con fuerza, con claridad, con intención.
Ya no vuelves por necesidad, vuelves por decisión. Ya no estás para que te completen, estás para compartir desde tu plenitud. Y eso cambia todas tus relaciones, porque ya no te conformas con poco, ya no aceptas la compañía que te resta, solo permites lo que respeta la fortaleza que construiste en silencio. Así que si hoy te sientes solo, no lo tomes como una derrota, míralo como una oportunidad. Tal vez el mundo se cayó para que por fin pudieras escucharte, porque solo en el eco de tu propia compañía descubrirás que nunca estuviste incompleto. Solo te habías olvidado de ti. Si has llegado hasta aquí, no es casualidad. Algo dentro de ti está despertando. Tal vez ya no te basta con encajar. Tal vez estás listo para convertirte en alguien que no necesita gritar para hacerse notar, que no busca agradar, sino vivir con coherencia. Alguien que no corre detrás de nadie, porque ya aprendió a caminar hacia sí mismo. Recuerda esto, no se trata de desaparecer del mundo, sino de dejar de regalarte a quienes no saben qué hacer contigo. Lo inalcanzable no es frialdad, es respeto por tu energía, por tu tiempo, por tu valor, y ese respeto empieza contigo. Ahora, si esta reflexión resonó contigo, tienes dos caminos. Puedes dejarla pasar, o puedes profundizar más. Te recomiendo que mires alguno de los dos videos que aparecen ahora en pantalla. Uno puede ayudarte a descubrir cuánta fuerza hay en el silencio. El otro te mostrará cómo vivir desde tu centro, sin mendigar presencia en vidas ajenas. Tú eliges, pero el verdadero cambio comienza cuando dejas de ser quien todos esperan y te conviertes en quien tú necesitas ser. Nos vemos en la próxima aventura.